Escuchen el siguiente video. Primeramente resurrección, luego fe. Si invertimos el orden aquí, convertimos la salvación en un asunto de salvación por obras. Y esto sería un anti-evangelio. Básicamente podemos resumir la diferencia en la siguiente frase. Para el arminiano es primeramente la fe, después la regeneración. Para el calvinista es primeramente la regeneración, luego la fe. Esta es, a grandes rasgos, la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo en esta cuestión. Enseña que la regeneración precede a la fe. La regeneración precede a la fe. Nadie puede creer antes de ser regenerado. Bueno, bendiciones mis amados, te habla tu hermano, amigo, predicador Nelson Áñez. Bueno, esta persona, Will Graham creo que se llama uno, el otro es Sugel Michelin o Michel, no me acuerdo cómo es que se llama, ambos calvinistas o el neocalvinismo. Ellos afirman, eso es lo que afirma el calvinismo, que la regeneración, primero la persona es regenerada por Dios sin ningún tipo de nada, porque Dios lo quiere así, para que la persona crea. Regenera al hombre para que la persona crea. Eso es lo que afirma el calvinismo. Recuerden que ellos tienen la doctrina de la predestinación, que el hombre es predestinado para que crea, para ser salvo. O sea, porque Dios lo determinó. Pero yo he escuchado sus argumentaciones, no desde ahorita, desde hace años, horas y horas escuchando lo que ellos afirman. Pero ellos son sofistas, utilizan mucho el sofismo, o sea, los argumentos, la falacia, el paralogismo, utilizan mucho argumentación previa antes de inyectar el veneno. Primero envenenan a los oyentes, porque los he escuchado. Ejemplo, dicen, utilizan argumentos lógicos. Bueno, pero es que uno de sus argumentos es que Cristo no murió por todos, sino solamente por los elegidos. Porque si Cristo hubiera muerto por todos, entonces todos son salvos. No, porque la Biblia enseña unos prerequisitos para recibir salvación. Entonces ellos, bueno, en fin, la doctrina calvinista fundamentan por lo menos esta postura o esta premisa de la regeneración previa antes de creer, en una premisa falsa. Ellos dicen, para respaldar esto, un muerto no puede creer si no es regenerado antes. El calvinismo comete una falacia de falsa analogía al equipar o al igualar la muerte espiritual con la muerte biológica. Repito, ellos cometen una falsa analogía o una falsa semejanza o un falso parecido entre la muerte física o una muerte y la muerte espiritual. Ellos dicen, un muerto no puede creer. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a analizar los pasajes, vamos a analizar la Biblia a ver qué nos dice. Premisa calvinista: primero la regeneración, luego la fe. Como que lo que dice Willy Graham, primero la resurrección, primero el hombre resucitado. Claro, no está hablando de la resurrección de entre los muertos, no está hablando de una resurrección espiritual. Y eso de la regeneración está en la Biblia. O sea, el hombre es resucitado, resucitamos con Cristo. Eso está en Colosenses 2 y está en Romanos 6. Pero explica claramente por qué, cómo, cuándo. ¿Por qué ellos no utilizan, en vez de utilizar esos argumentos, por qué ellos no utilizan la Biblia? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo explican bíblicamente con pasajes? ¿Por qué no lo hacen?
Bueno, hay que ver también qué entienden ellos por ser regenerados o qué entienden ellos por muertos. Recuerden que el calvinismo son dicotomistas. O sea, ¿qué es dicotomista? ¿Qué es la dicotomía? La dicotomía del hombre es que el hombre es cuerpo y alma, no tiene espíritu. O sea, que el hombre está dividido en dos partes, o tiene dos elementos, el ser humano, alma y cuerpo. Para ellos así está conformado el hombre. Ellos no creen en la tricotomía. Ellos dicen que el espíritu es lo mismo que el alma. Pero la Biblia hace sus divisiones en Hebreos 4:12. Primera de Tesalonicenses 5:23, que lo vamos a leer, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida del Señor. Ahí hace una clara distinción en esos tres componentes que tiene el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde basan ellos para decir que el hombre está muerto, que el hombre no puede creer? En Efesios 2:1, que dice, bueno, la traducción, una de las traducciones dice: y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Esa frase, y os dio vida, no aparece en el original. No aparece originalmente. Eso es un anexo que hicieron los traductores para darle un poco más de sentido al pasaje. No pudiéramos decir que es una interpolación, porque no fue que se lo añadieron a los textos, a los manuscritos originales luego, ¿no? Sino que es en las traducciones que son añadidas esta palabra. Es un añadido ahí de las traducciones, pero originalmente dice: y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes estaban muertos? Todos estaban muertos. La palabra muerto es un adjetivo que califica a esas personas, que estaban en delitos y pecados, estaban muertos por eso, pues. Entonces ellos obvian, ¿por qué no te leen Efesios, que es unos versículos anteriores a Efesios 2:1, donde está Efesios 1:13, que dice: y en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Escucharon, creyeron, recibieron el Espíritu Santo de la promesa. O sea, fueron regenerados, porque el hombre es regenerado cuando es derramado el Espíritu de Dios en su corazón o en su espíritu. Pero son prerequisitos escuchar y creer. Muchos escuchan y no creen, muchos escuchan y no obedecen. Si no hay obediencia, no creéis en ese mensaje que se te está dando, que se te está explicando, no podéis recibir salvación. Para ser sellado, para nacer de nuevo, para ser engendrado de arriba, para ser regenerado, tenéis que creer, escuchar, creer. Son prerequisitos para ser regenerados. Ellos dicen: un muerto no puede creer. Vamos a ver qué dice Juan 5, del 24 al 29. Y dice así: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree, escuche, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
estaban en un estado, porque la palabra muerte aquí es tanato, que describe un estado de la persona que no tiene vida, que no tiene comunión con Dios, que es cuando habla espiritualmente, la muerte está relacionada con la separación de Dios, con la no comunión con Dios, porque la vida es Jesucristo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a escuchar? Eso está en Juan 5:24. El 25 dice: en verdad os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Y ese oír está asociado con la obediencia y el creer. En el versículo 24 dice: el que oye mi palabra y cree, ¿verdad?, va a tener vida eterna, pasa de muerte a vida. Y el 25 dice: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, y aquí utiliza el mismo adjetivo que califica a estas personas, el mismo adjetivo necros que está en Efesios 2:1, que cuando dijo: y vosotros estando muertos, califica a ellos, a las personas en delito y pecado. ¿Y quiénes eran ellos? Los mismos de Efesios 1:13, que escucharon el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fueron sellados. Ese es el proceso: escuchar, creer, ser sellados, ser regenerados, ser renacidos. Entonces dice así el Juan 5:25, dice: en verdad os digo, viene la hora, y ahora es, a partir de ese momento, cuando los muertos, calificando a las personas, un adjetivo necro, oirán la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan van a vivir, van a recibir vida, como está diciendo aquí. Dice el 24, dice: el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, que ha pasado de muerte a vida. El 25, viene la hora, y ahora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan van a vivir. El 26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Quién tiene vida en sí mismo? El Padre. Así también le dio al Hijo en tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, porque es Hijo de hombre. No os admiréis de esto. Viene la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Padre. Aquí está hablando de los sepulcros. Si queréis creer que en Juan 5:25 está hablando de la resurrección de los muertos, no está hablando de la resurrección de los muertos, de los cuerpos muertos, está hablando de los muertos espirituales, porque utilizan un adjetivo calificativo para describir a esas personas que van a oír. Dice el 28, y no miréis de esto, viene la hora cuando todos los que estén en los sepulcros van a oír la voz del Padre para la resurrección de entre los muertos, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. Él dice: debéis de ser regenerados previamente. Bueno, la palabra regenerado o regeneración es la palabra palín ginesia, palín sin otra vez, y Génesis o Génesis que está ahí, palín ginesia, es de nuevo o volver a. Palín es otra vez o de nuevo o volver a. Y genesia quiere decir nacimiento, génesis, origen o comienzo. Significa volver a nacer. La regeneración es volver a nacer. La idea que nos da la palabra palingenesia es volver a nacer, ser generado de nuevo. ¿O dónde está esa palabra? Está dos veces. Está en Mateo, de la regeneración de todas las cosas, y está aquí en Tito 3:2-5. Dice: que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. ¿Para quiénes? Para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia.
y aborreciéndonos y odiándonos unos a otros. Esto por eso es que dice, vosotros estando muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque vivíamos en eso, odiándonos uno con otro, aborrecibles, borrachos, fornicarios, en fin. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por la humanidad. La palabra humanidad que se tradujo en esta versión que yo tengo, que es la Biblia de las Américas, es la palabra filantropía, amor, filán que es amor, y tropía que tiene que ver con el hombre, antrópodo. Bueno, en fin. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Aquí está la palabra palíngenes, o sea, del nacer de nuevo, por medio del nacer de nuevo o volver a nacer, y la renovación por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Fuimos renovados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo se recibe la salvación? Vamos a ver varios pasajes que nos dicen lo mismo que te he dicho desde el principio. Escuchar y creer el mensaje de salvación. Creer lo que te están diciendo. En Hechos 10, 42 al 44 dice, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo aquel que cree, escuchen, todo aquel que cree recibe, el que cree recibe el perdón de los pecados. Hay unos prerequisitos que también habla del arrepentimiento para poder recibir perdón del pecado. Eso tiene que ser así, arrepentimiento y fe. Pero aquí ahorita estamos analizando lo que dice de la fe. Bueno, el que cree en él recibe perdón de pecado. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ahora, eso está en el versículo, en el capítulo 10 de Hechos, ¿no? En el capítulo 11, y está hablando de Cornelio, un gentil que Dios le mandó a predicar el evangelio a Pedro. En Hechos 11 está describiendo ese acontecimiento y dice, ¿quién te dirá? El Señor mandó a Cornelio, y Pedro está describiendo ese acontecimiento, ese acontecimiento que acabamos de leer, que mientras Pedro hablaba recibieron el Espíritu Santo, cayó sobre ellos. Bueno, entonces Pedro está describiendo lo que le dijo el Señor a Cornelio. Le dijo por medio de un ángel, dice, ¿el quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa? Cuando comencé a hablar, le está describiendo Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo con nosotros al principio. Pero me acordé la palabra del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo, o sea, el derramamiento en el hombre del Espíritu de Dios, es el bautismo de Cristo. Dice, Juan bautiza con otro, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu es el bautismo del Espíritu de Cristo, o el bautismo de Cristo que Él prometió, o la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer, ¿cuándo le dio el don? Después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron los de la circuncisión, o los judíos, y glorificando a Dios, diciendo, sí, que también a los gentiles se le ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, vamos a analizar esta palabra que dice, por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo está diciendo la palabra cuál era el don? El Espíritu Santo.
El don que recibieron fue el Espíritu Santo, ese fue el regalo. ¿Cuándo se lo dieron? Después de creer. La palabra aquí, después de creer, es una sola palabra en el griego, que es pisteusasin. Pisteusasin. Recuerda que la palabra fue pisteo. La palabra fue pisti. El verbo es pisteo, que es creer. Fe es confianza. Pisteo es creer, es un verbo. Y aquí utiliza un participio airosto en dativo, plural del verbo pisteo. Función que cumple esta palabra es un participio adverbial temporal. Los participios pueden ser sustantivados, pueden ser adjetivales y pueden ser adverbiales en el Nuevo Testamento o en el griego. ¿Por qué creemos o por qué no creo yo? Porque yo puedo creer cualquier cosa. ¿Por qué los expertos en gramática dicen que es un participio adverbial temporal? Porque responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo les dio el don? Después de creer. Después de creer le dio el don. Y yo no me estoy inventando esto, ustedes lo pueden buscar. Ustedes lo pueden buscar en los libros de exégesis griega del griego, ¿no? Explica este participio, explica la circunstancia exacta en el que Dios realizó la acción de dar el don del Espíritu Santo. El participio airosto casi siempre indica una acción puntual y completada que ocurre antes del tiempo del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Dios, que se me pasó ahorita colocarlo aquí el original. El verbo principal es Dios, es dar. Y el adverbio modifica aquel verbo que es adverbial, el participio adverbial que está relacionado con el dar. Nos está indicando el participio en airosto, nos indica tiempo pasado, no siempre, pero en este caso sí nos está indicando que es pasado. Entonces, todos los pasajes nos indican lo mismo. Primero creer, luego la regeneración. Primero creer. ¿Qué está diciendo aquí? Voy a volverlo a leer. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Hechos, vamos a analizar otro pasaje, Hechos 19 del 2 al 6, dijo, y les dijo, recibiste el Espíritu. Este está hablando aquí Pedro, se consiguió un grupo de judíos, le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué no le dicen, hey, ve que están predestinados, van a ser regenerados antes? No, primero creéis en el mensaje que se está dando. Tenéis que creer en el mensaje de salvación que viene por medio de Jesucristo. Cuando vos accionás, y otro detalle que se me había olvidado, el verbo pisteo, aparece más de 200 y pico de veces en el Nuevo Testamento y todas las veces está en voz activa. ¿Qué significa la voz activa? Que la acción la realiza el sujeto de la oración. En este caso la persona, los que están escuchando, son los que tienen que realizar la acción, son los que tienen que moverse, porque verbo es la acción que hace el sujeto. Un verbo es la acción que hace el sujeto de la oración. Entonces dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Recuerde que hay que hacer bien las divisiones del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un libro de transición, donde no se conocía a profundidad la doctrina, donde no se conocían muchas cosas. Entonces ellos no habían recibido el Espíritu Santo porque no habían entendido. Imagínate que es derramado el Espíritu Santo en ellos, comienzan a hablar en lengua uno, comienzan el otro, entonces ellos iban a estar descompuestos porque no sabían lo que le estaba pasando. Entonces debían de explicarle cómo es lo que pasa.
Entonces, bueno, ya en este tiempo no, porque ya todo el mundo sabe que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que hay que recibir el Espíritu Santo para nacer de Dios. Bueno, entonces le dijo, ¿en qué bautismo pues fuiste bautizado? Porque aquí otra vez relaciona el derramamiento del Espíritu Santo con el bautismo que Cristo iba a realizar. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Perdón, es lo que dice la Biblia. Entonces ellos dijeron, pues ¿en qué fui bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyera en aquel que vendría después en Jesús. Entonces voy a hacer un inciso aquí para hablar un momentico sobre el bautismo de Juan, que está en Marcos 1:4. Dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento, al igual que la fe o el creer, es prerequisitos para perdón de los pecados. Aquí mismo en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces eso fue lo que predicó Juan. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, creer en el Hijo para perdón de pecado. Bueno, retomemos otra vez Hechos 19. Aquí en el 5 dice, cuando oyeron esto, fueron todos, vamos a leer el 4. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron todos bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso la mano sobre ellos, el Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaban. Hechos 13:39 dice, por tanto, hermanos míos, ¿sabéis qué? Por medio de él se os anuncia perdón de pecado. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y todas las cosas de que no pudiste ser justificado por medio de la ley, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Para ser justificado, que es lo mismo que ser bautizado con el Espíritu, que es lo mismo nacer de nuevo, que es lo mismo. La justificación es lo mismo, es el mismo acontecimiento, dicho de otra forma. Dice, por medio del Señor, todo aquel que cree es justificado o declarado justo, que es lo que significa justificado. En Hechos 15:7-9 dice, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, le dio testimonio dándole pues el Espíritu Santo, así también como nos lo dio a nosotros. En el mismo discurso de Hechos 11. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 16:30 y 31. Aquí Pedro está preso, ocurren unos acontecimientos. Dice, y después de sacarlos dijo, señores, el carcelero donde estaba preso Pablo y creo que era Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Como podemos ver, podemos analizar, mis hermanos, la fe es un prerequisito para recibir la regeneración, para nacer de Dios. Para nacer de Dios tenéis que creer en qué, en el mensaje, oír y creer.
Pero creer como dice la Escritura, derramar tu fe o tu confianza. Porque él dice, no, es que la fe es una obra. La fe no es una obra. La fe Dios la cataloga como justicia. Cuando Él te dice, ve, está pasando esto, esto y esto, y vos le creéis a Dios. Porque una cosa es ser iluminado por la palabra de Dios. La palabra de Dios te limpia, te va limpiando tu mente de toda esa inmundicia de pensamientos extraños, te va limpiando tu mente. Tu entendimiento va a ser iluminado, va a ser alumbrado por la palabra de Dios. Eso es distinto a ser regenerado. Eso lo hace Dios para que vos podáis creer en el Evangelio. Si no escucháis palabra de Dios y palabra correcta, porque ahorita, por lo menos si escucháis a esta gente, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir el don del Espíritu Santo? ¿Cómo vas a nacer de nuevo? Escuchando este tipo de predicadores, escuchando esta enseñanza que para mí es la peor que existe. Lo peor doctrina que existe es la doctrina calvinista. La fe o el creer es un prerequisito para ser regenerado, bautizado por Cristo y en Cristo recibir el Espíritu de Dios, nacer de nuevo, ser regenerado, ser justificado. Todo eso es un mismo acontecimiento descrito de otra forma. Aquí la importancia de la doctrina, los errores doctrinales te llevan a la herejía, hermano. Cualquiera se puede equivocar por un versículo, por una cuestión, pero una serie sistemática de errores, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Una cantidad de doctrina enseñada sistemáticamente para que tiene errores terribles. Para crear, ellos crean una cantidad de premisas incorrectas y eso es muy grave. Es muy grave. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Miren, el que tiene las prerrogativas para establecer los prerequisitos es el Señor. El calvinismo viola mucho de lo establecido por Dios. Y es triste, es muy triste, mi amado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos. Bendiciones.